Estamos en vivo. Bueno, nada, hoy van a ver con menos energía, gente. Yo sé que les prometí un en vivo semanal y toda esta historia, pero la vida es dura. La vida adulta es dura, y más en Venezuela. Y yo sé que yo solo tendré una energía así, como que parezco que soy el streamer y el TikToker y no sé qué vaina, pero hace calor, estoy en Valencia y gracias a Dios esto me trajo agüita porque estoy deshidratando horrible. Así que nada, tú vas a llevar Hoy me apodero yo de exacto. la cuenta. Hay que poder hacer la cuenta. Bienvenido, Luis. Gracias, Lisandro. Bueno, tenemos aquí bastante que hablar. Todos estos libros de Círculo Amarillo y el protagonista. No me verán arrodillado. Cuéntame, Lisandro. Yo no he leído nada de este libro, no sé absolutamente nada, así que cuéntame de qué trata. Te lo perdono porque no has leído el libro y porque justamente es la primera entrevista que me hacen del libro, pero esa es la pregunta que la di ya todo el mundo cuando te hace, o sea, es como yo he ido a radio, es como que trata tu libro, es como, bueno, si no lo leíste, ¿por qué me invitas? Pero bueno, en fin, es una serie, es una compilación de historias de no ficción en el que, bueno, no, sí, lo puedo decir frente, aunque la sociedad civil está como luchando para recuperar su libertad contra el poder, vamos a usar ese eufemismo. Y abarca, o sea, las historias comprenden desde 2014 hasta 2022, 23. Son historias reales. Sí, 100% no ficción, todo no ficción. Hay algunas cositas que se han publicado antes en algunas revistas. Más en otras revistas. Y bueno, cómo fue el proceso de escritura, el proceso o sea, cómo en la investigación, cómo es todo ese proceso para escribir no ficción? ¿Para escribir no ficción en general o para eso? ¿Cómo fue para hacer este libro? Bueno, en particular con esta experiencia. Bueno, claro, lo que pasa es que ahí hay cosas que, o sea, y hay textos de diferentes etapas de mi carrera. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el 2023 sale un concurso en Colombia, de Hagamos Memoria, y era auspiciado por la Embajada de República Checa en Bogotá. Entonces era como que, bueno, yo tengo suficientes textos como para poder armar un libro que encaje con la temática de este concurso. Armé un libro y el libro recibió una mención. Y bueno, ahí había muchos trabajos que yo había hecho en efecto desde 2014 hasta 2023, básicamente. Había como diferentes etapas mías como escritor y de hecho se ve, no sé si está marcada la diferencia o la evolución, quiero creer yo, en comparación a como, por ejemplo, en el tipo de los coyotes, que hay textos que son bien distintos entre sí, como puede ser el de Luis Silva, el de, no sé, del de Manuel Ángel Redondo, o sea, que tienen como estilos narrativos bien distintos, porque no hay etapas también distintas en mi vida. Porque aquí lo que pasó es que una vez que tenía ya este libro, bueno, nada, quedó con el premio, está bien gavetado junto con otros libros que han ganado premios y en fin, porque en Venezuela ya sabemos lo que pasó y es bien complicado publicar, etcétera. Y a raíz de que a este libro le empezó a ir bien, pues bueno, surgió la oportunidad de publicar esto con Editorial Dava. Entonces lo que hice con el editor, que un charao para Rafael Ocio Cabrices, pero te quiero, te adoro, eres el máximo, pero me hiciste sufrir en la edición de este libro, fue que coño, nos pusimos a meterle mano de verdad. O sea, de hecho recuerdo que él me dijo en una de las reuniones, literalmente, coño, chamo, tú publicaste toda esa vaina, o sea, olvídate de eso y reescribe para tener un libro unitario y que funcione bien, pues, para que quede algo como a la altura de lo que tú eres. Entonces, bueno, hubo un proceso de reescritura bien intenso, sobre todo al principio, creo que por lo menos el 35% del libro es 100% inédito. Y ahí sí trabajamos codo a codo para unificar el tono narrativo del libro. Entonces, por ejemplo, aunque hay historias viejas, por ejemplo, 2017, o Día Tristemente Histórico de los Teques, que se saquearon como cientos y pico de locales, etcétera. Yo me había publicado algo sobre eso en la vida de Nos, pero bueno, no estaba como a la altura de cómo escribo hoy día. Y más bien utilicé esa investigación de esa época para escribir otra cosa. Y pues eso, hubo un proceso de meterle mucha mano, correcciones, etcétera. eh, que fue, bueno, nada, en general, editar es cansón. O sea, si ustedes no lo saben, escribir es bien agotador. Está bien, mamá, burda. Escribir, editar, Eso, todo eso, eso. O eso, eso. sea, que en comparación con El Triunfo de los Coyotes, aquí hay mucha más edición, más trabajo de edición, de edición, todo eso. Que fueron distintos los procesos, porque aquí hubo mucha reescritura. En cambio, acá se ajustaron para el libro, y se actualizaron cosas y tal, pero aquí sí, o sea, aquí sí hay como un 35% en escribir directamente para este libro, que no está puesto en ninguna otra.
Y ya a diferencia del Truth of Coyotes, como dices, que tiene temática más variada, este mantiene como una línea. Y imagino que tiene que ver con el título. No me verán arrodillado. No, no tanto la temática, porque creo que aquí también está unificada, creo que con el estilo de escritura. Por ejemplo, algo que decía Héctor Torres cuando presentó este libro, que fue quien lo presentó en Caracas, es que se veía como, él usa la palabra evolución, así que yo voy a decir evolución, ¿no? Quiero creer que hay que ir para adelante, que ir mejorando. Eh, con el paso del tiempo se veía como había una búsqueda mía de tratar de eliminar los subsidios de la historia de no ficción, ¿no? Que se vean menos el armado e incluso desaparecer. Yo eso es verdad, porque por ejemplo, aunque en el Triunfo de los Coyotes son perfiles, y si hablamos de una definición más o menos canónica en Latinoamérica de perfiles, es como micro biografías desde la mirada del autor sobre la vida de alguien, ¿no? Entonces puede no tener un arco narrativo per se, sino ser una colección de fotos, digamos, puede ser un eufemismo, una metáfora, de la vida de la persona. Y eso yo lo hacía mucho en algún momento. Por ejemplo, la historia de Luis Silva, de Él Depende, es eso, es como una colección de fotos de... Sin embargo, a medida que han ido pasando los años, mi búsqueda en la narrativa de no ficción tiene que ver con que se sienta más orgánico, con que se vea menos ese subsidio, menos esa idea de que estás viendo un documental y más bien la idea de que, bueno, como puede ser a sangre fría cuando tú lees una novela, ¿no? Que una novela de no ficción, pero que para el lector despistado puede leerlo como ficción sin ningún problema, ¿no? Entonces ya trato de que las historias tengan un arco narrativo. Y siempre que se pueda, a veces de verdad la estructura más cómoda es la foto. Entonces, por ejemplo, lo que yo creo que honestamente es una de las mejores cosas que ha escrito, porque me costó mucho y me llevó muchos años tener las herramientas para escribirlo, fue la historia central de este libro, que es no solo los coyotes tienen éxito, que eso salió publicado originalmente en Gato Pardo, un múltiplo de Nanutria, José Rafael Guzmán y Estefanía León. Yo amo los multiplot, o sea, me encantan, me fascinan, es una cosa que me vuelve loco en cine, en series, en literatura, en todo me encanta, pero escribirlos es complicado. El cerebro te tiene que estar funcionando de una forma particular. Y a mí me llevó años tener las herramientas para escribir eso. Y bueno, ahí está como una muestra de la no ficción, digamos, que más me interesa de forma contemporánea. Entonces, claro, en este libro hay textos recientes que ya van por ahí. Por ejemplo, hay un libro que se llama, hay una historia que se llama Nunca pensé un destino similar. Una historia muy, muy, muy dura, de la realidad, o sea, muy, muy, muy dura y que toca un tema bien álgido y bien delicado, no hay que spoiler, ¿no? Porque es un asesinato célebre. Eh, pero para escribirlo, yo hablé con la viuda de la persona que asesinaron, etcétera. Mi referencia fue, por ejemplo, God de Chuck Palahniuk, el cuento que adoré fantasmas y que tiene el récord de más desmayos de personas en vivo, porque cada vez que Chuck lo lee en vivo se desmayan gente. Es un cuento que no tiene nada que ver con lo que yo estaba haciendo, pero el tono con el que él lo cuenta era lo que yo quería, por ejemplo, emular. Entonces, bueno, ahí va, está un poco más bonificado con cómo escribo hoy día la no ficción, este libro. Sí que Con las Coyotes. Y viene siendo entonces tu segundo libro de no ficción, y aunque ya tiene bastante, o sea, tiene bastante trayectoria en esto, ¿sientes que al escribir este libro hay algo que se te dificulta, que siempre es como tu talón de Aquiles al momento de escribir no ficción? una cosa en particular. Sí. Oye, no sé, o sea, a mí me cuesta lo que a todo el mundo escribir vainas buenas. O sea, yo no tengo ningún problema, o sea, yo cero problemas con esto de la página en blanco y tal. Yo puedo sentarme a escribir todos los días, 4 horas, y siempre voy a tener algo que decir. Mi conflicto es el conflicto que tienen todos de escribir algo que esté bien hecho, porque puedo escribir 40 días seguidos de pura mierda, ¿no? O sea, de vainas que no sirven. El tema es que la cuestión funciona. Eh, yo lo que sí siento, Luis, para tratar de dar alguna respuesta a tu pregunta, es que con el paso de los años tengo menos energía y estoy menos disperso. Y, y eso me lleva también a perder menos energía y menos tiempo en muchas historias. Una vez escuché a alguien decir, alguien del cine, no recuerdo en dónde fue, pero fue alguien del cine decir esto de que un mal director de cine no tiene ideas. Un buen director de cine tiene muchas ideas y un gran director de cine tiene una idea. Entonces yo lo que siento es que he pasado un poco
de tener muchas ideas, porque siempre puedo escribir eso, yo puedo sentarme a escribir todos los días, y escribo por encargo, y he hecho ghostwriting, y o sea, es como mi cabeza está todo el tiempo funcionando en modo literatura o en modo narrativo, pero coño, con los años ya es como, o sea, nada más tengo energía y tiempo para dedicarme a una historia o algo en particular. Pero eso hace que sea mejor porque le pones toda tu Claro, vida, exacto. Sí, 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 todo sí, sí. tu enfoque a eso. O sea, que con este libro fue así, ya tú estás 100% enfocado en eso, o mientras tanto vas haciendo otras cosas de escritura. Lo que pasa es que la literatura es lenta. O sea, ¿qué pasa? Tú estás, o sea, aquí tenemos un libro, que está buenísima la portada, o sea, está muy guapo, me gustó Increíble. mucho la edición, por acá. Pero claro, este libro fue finalista de un premio en el 2023. O sea, que lo que yo escribí empezó, o sea, el germen, hay cosas que empezaron en el 2014, que luego se reescribieron y tal. Entonces, claro, mientras tanto yo voy trabajando en muchas cosas. Yo tengo un libro inédito, que fue el que fue finalista del Premio Anual Transgenérico, que es muy importante acá en Venezuela y que este año acabo de volver a abrir convocatoria. Creo que el año pasado no lo abrí, fue segundo lugar, el año que ganó Sandra Cable, y ese libro está inédito y la mayoría de eso es un libro de ficción. La mayoría de los cuentos los escribí entre 2017 y 2018. Y si se publica, bueno, se actualizará, se cambiarán cosas, pero es algo que escribí ya, imagínate, hace casi 10 años. Entonces, en el proceso estoy trabajando con un montón de vainas y sí, sí, pues sí que tengo muchas cosas engavetadas y llevando polvo porque no es como, o sea, esto no es TikTok, o no es la lógica de TikTok, y yo no soy un escritor que está posicionado en plan Stephen King, que termina un manuscrito, lo manda y ya está, y todo el mundo está peleándose por publicarlo. Entonces, estoy siempre trabajando en muchas cosas, pero sí se ha reducido como que la energía o el foco a qué le voy a dedicar tiempo y qué historia voy a perseguir. Coño, en este libro hay 32 personajes, o sea, hay energía para perseguir a 32 personajes. Porque entrevistar a cada uno, recopilar la historia, saber qué vas a contar, qué vas a colocar, qué tienes que omitir. No solo entrevistarlos a ellos, a la familia, los alrededor, convivir, o sea, hubo historias como la de Adriana Rodríguez, que yo me quedaba a dormir en su casa como por 3, 4 días. No todos te atienden rápido, o sea, Dani Alves, que es el que está al final, yo me acuerdo cuando yo iba a empezar, esto se nos pasa que me pasaban antes, yo me pasan menos. Esa fue una historia que se acordó originalmente para la vida de Nos, porque venía el Mundial, creo que del 2018, y quería sacar cosas de fútbol, pero la vida de Nos tiene que ser siempre relacionada con Venezuela. Y le digo, bueno, está este Dani Alves, que es el luso venezolano, jugó el Mundial con Portugal y tal. Y bueno, sí, está, y él quería jugar con Venezuela, no sé qué, bueno, sí, dale, escribe la historia. Y yo me acuerdo, pero eso lo pauté yo por decirte algo en enero, y llega julio, y yo debería entregar como a los 3 meses, y de repente estoy yo en mi casa y yo, pero si te quieres lo que estoy normal, ¿cómo he sido para contactar? O sea, este brother no te estás totalmente fuera de mi radar. Ay, Y bueno, nada, tuve que hacer muchas peripecias y muchos malabares. Hoy día tenemos acciones, las personas que recibió mejor el libro, tenemos comunicación por WhatsApp, etcétera. Los hijos son profesionales ya. Eh, pero digo, ese tipo de cosas me pasaban antes. Hoy día ya como que tengo la mira más afinada. O sea, claro. digo, esta historia me importa realmente y te lo voy a dedicar mucha energía, le voy a dedicar mi energía y mi tiempo porque la quiero desarrollar. Eh, y eso aplica para todo, aplica para los concursos a los que me postulo, aplica para el libro que vaya a desarrollar, aplica para, o sea, todo lo que es mi proceso literario. Hoy día soy mucho más selectivo con lo que a lo que debo invertir tiempo y energía. Y es eso que mencionaste de quedarte 3 días en la casa de una persona a la que tú vas a entrevistar. Yo creo que se nota muchísimo, estoy hablando ahora de este libro, pero creo que se nota muchísimo en la cercanía que hay, a un punto de que cuando yo lo estaba leyendo, yo sentía como que si cada persona estuviera escribiendo su propia historia en tercera persona. Por lo menos, bueno, si no me equivoco, fue el de Carlos Medina, que yo hasta se me salió un lágrima. Uno de estos post-its que estén por aquí es de Carlos Medina, porque me leí ese relato varias veces, se nota esa cercanía. ¿Cómo haces, por ejemplo, cuando la persona está fuera del país? Bueno, me imagino que te quedas en la casa de todo el mundo. No, y no todo el mundo es igual de abierto, ojo. Hay gente que no, hay gente con la que no pude conversar. Yo siempre parto del hecho, siento que estoy dando aquí ya una clase del taller de hacer literatura con hechos Y reales. gratis. Y gratis, gratis, gratis. Todo esto se habla ampliado, vamos a meterla en la publicidad de por medio. Todo Tengan esto, más información, si exacto, una al taller. de hacer literatura con hechos reales, que empieza el 13 de junio, y cada semana que tardan en inscribirse es más caro.
O sea, hasta la semana pasada estaba en un precio proporcional de $20, hasta este domingo estará en 25 Y luego, y luego estará hasta 30. Y bueno, y ya arrancamos. E igual es el taller más barato que he dictado en mi vida porque me lo han pedido bastante. Este taller no vengo dictando desde hace como 7 8 años. Y cuando empezó Círculo Amarillo hubo muchas ediciones muy exitosas hasta que, así honestamente, me cansé, me fatigué de estar dando clases porque estoy en mucha vaina, estoy editando, estoy escribiendo, estoy vendiendo libros, estoy en Valencia, entonces llega un momento en el que estoy coordinando los demás talleres. claro, Entonces, bueno, llegó un momento en el que era como que mucha barca poco a piedra. Pero me seguían pidiendo este taller y de verdad ha habido feedback muy bonito y muy positivo. El libro de Becky es una suma de mis talleres. Eh, que está por ahí. pero es que lo tenemos por aquí. Que a él le gustó burda ese libro. Una belleza de libro. Ese libro nació en uno de mis talleres. Entonces, bueno, nada, todas estas cosas las hablamos ampliadas en mi taller. Inscríbanse porque no sé cuándo voy a volver a dictar otro porque enseguida Es virtual, ¿verdad? Es virtual, es online. Bueno, se pueden meter desde cualquier parte, no hace falta que estén en Venezuela o en Caracas, así que bueno, unas. Ahorita que estén 25. Surta, ¿me sacaste el clip ya? Cool, es que Surta es inteligencia artificial. Yo le digo eso, yo le digo, corta aquí, él corta, en serio. Ah, mira que tengo orden justo y entonces ya tiene la publicidad. Bueno, estábamos hablando con esto de cuando no puedo, cuando la gente está fuera del país y tal. Cuando está fuera del país, igual es lo de menos si quiere hablar porque les puedo hacer muchas entrevistas. Claro. Si es alguien que está abierto, por gente que no quiere atenderte el teléfono, no puedes contactar o lo que sea. Te puedo comentar algunos casos del libro, como que para que tengas algún chisme hasta donde puedo contar. Entonces, yo siempre parto de la idea de que Gaitán que, pues, creo que diría que sigue siendo uno de mis referentes, pero tuve una época muy gaitalesiana, en la que era como que quería leer todo y leí todo, etcétera. Él escribió Frank Sinatra está resfriado sin hablar con Frank Sinatra. Y Frank Sinatra está resfriado es como el perfil canónico, o sea, el que ponen en todas las universidades de periodismo, de literatura y de humanidades, como esto es un perfil. De hecho, hay quien dice que eso inaugura el género de perfil en Occidente, etcétera. Creo que es un poco exagerada esa mirada, pero bueno, él, no sé si han leído ese perfil, Francisco está resfriado, ok, te lo recomiendo, te recomiendo en la obra de Itales. Era otra época de la literatura, había muchos lectores, mucho dinero, y a Gaitán es un señor al que le pagaron en serio $200,000 para que se fuera a Hollywood, a Los Ángeles, a perseguir a Frank Sinatra por 6 meses. Y eso se iba a publicar en Esquire, porque bueno, con los perfiles de tales lograba vender millones esa edición de la revista, ¿no? O sea, había mucho dinero en esa época en el mercado estadounidense. A mí me han contratado para que haga más o menos lo mismo, solo que nadie me ha pagado $200,000, nadie me ha pagado $100,000 por un perfil, no me han pagado $50,000 por un perfil y ya dejo la cifra y no sigo bajando. Porque estos son No seguimos. Sí, exacto. Y él nunca entrevistó a Frank Frank Sinatra nunca accedió a una entrevista. Entonces, ¿qué hizo él? Él dice que hizo más de 400 entrevistas para hacer ese perfil. Obviamente, como tenías $200,000 en el bolsillo, no tenías que preocuparte ni del hotel donde te estabas quedando, ni del colegio de las hijas, ni de nada. Entonces, él se iba desde temprano, ya conocía a la gente de Sinatra y él estaba como por ahí. Entonces, Sinatra salía del bar y él entrevistaba a los mesoneros que lo atendió, al portero, al tipo que le llevó el carro, etcétera. Entonces estuvo como 2 meses, 3 meses siendo así como una sombra del tipo, entrevistó a los guardaespaldas, a la familia, etcétera. Y con eso pues reconstruyó una historia que es bastante poderosa, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que yo me veía frente a un desafío así, digo, bueno, eso, que hay Italia que es como el maestro del género, o uno de los maestros, que creo que en Latinoamérica quien se adueñó del género del perfil y lo redefinió y lo hizo suyo, y es como su bandera, es Leila Guerriero, este libro maravilloso que es Plano Americano, también un extraño, pero sobre todo Plano Americano es de perfil, y es como la mirada de Leila Guerriero del género, y ella lo hizo como ella, o sea, ella se ha convertido como la María Dionza del perfil y de la crónica en Latinoamérica, una cosa así. Pero bueno, este man escribió eso sin haber hablado con Sinatra. Entonces, bueno, hay técnicas para lograrlo. ¿Y qué es lo que hago yo? Lo mismo, lo bordeo. Por ejemplo, si te puedo decir, a contarte algún chisme que te pueda contar del libro. Eh, bueno, por ejemplo, Dana. Yo en ese momento no hablé directamente con Dana. Hablé con la mamá, hablé con la familia. Puedo decir hoy día, sin tampoco que soy amigo de alguien del cuerpo técnico que es muy amigo íntimo de ella.
Entonces, claro, tenía muchos insumos, entrevisté a mucha gente alrededor. Hay un proceso que también es de ratón de biblioteca, que es que tienes que leerte todo lo que se ha hecho sobre esa persona, la biografía, de artículos de prensa, entrevistas que haya dado, todo. En el momento, fíjate cómo ha cambiado el mundo y la tecnología dentro de mis procesos artísticos. Ahí mismo en ese libro, cuando yo hacía lo de Deina, ese libro, eso sale en el 2017, porque con esa historia se inaugura La vida de Nos. A mí me la encargaron para inaugurar La vida de Nos. Me la encargaron a Héctor y a Gus. Y fue una de las 4 historias que inauguró la revista. En ese momento, bueno, tal cual, yo me ponía a ver y buscaba en YouTube todas las entrevistas que había dado desde la primera que dio cuando tenía como 6 años, muy cucho de cine cristiano en esa época, hasta la más reciente. Y bueno, yo también tengo la ventaja de que soy hombre de fútbol en el sentido de que soy entrenador federado, etcétera. O sea, tenía un montón de colegas que habían trabajado con ella. Tuve un jugador que después hizo unas pruebas en el Real Madrid incluso, que había jugado con ella en Maracay, etcétera. O sea, era un ambiente en el que me sabía mover. Y bueno, y con base a eso construir la historia. Lo que quería decirte de cómo ha cambiado el mundo es que, por ejemplo, cuando estaba haciendo ya Multiplot de Namutria, Estefanía y tal, coño, ya estamos en una época en la que la huella digital de las personas es muy grande. Entonces, claro, yo me podía poner en el 2017, voy a ver todo lo que hay en YouTube de Daina Castellano, voy a ver todo lo que hay en YouTube de Nanutria. Hermanos, a las 3 semanas no quería ni oír hablar, o sea, ya tenía el pan aquí en la cabeza y esto es nada malo contra tu sí, Víctor, pero es que es mucho lo que hay en YouTube, o sea, eran más, o sea, fueron más de 100 horas de ver vainas en algún punto a 2.0, porque si no, no me va el Y hay más formato, no solo YouTube, es las redes sociales ya. claro, todo, o sea, tú te pones así a scroll en Instagram y eso es infinito, entonces llega un momento en el que te vuelves loco, ¿no? A Eh, veces te hubiese pagado $200,000. si me pagan los $200,000, amigo, hago lo que quiera, o sea, hago lo que quiera, realmente. Eh, sigamos. Avancemos. Bueno, em, creo que te lo comenté, de hecho yo hice una reseña de este libro y algo que, porque yo sinceramente, te voy a ser completamente honesto, Lisandro, cuando a mí me llegó este libro y yo leí el título, yo dije, aquí viene autoayuda, viene 32 perfiles para hacerte millonario y me terminé encontrando algo totalmente distinto que te lo comenté en su momento, que es que el éxito en este libro cada perfil tiene su propia manera de ver el éxito y no siempre, de hecho casi nunca aquí, es relacionada directamente con el dinero. Entonces, ¿cómo tú logras entre todo esto entender la esencia, que creo que por lo menos para mí es lo más difícil de ver, de entender a nivel de escritura, de cada uno de estos perfiles para tú saber qué es lo que realmente ellos veían como éxito? Es difícil porque, o sea, entiendo la pregunta. Lo que pasa es que se cruzan dos cosas. Uno es lo que yo interpreto de cómo ellos ven el mundo. Y yo creo que es lo que debe hacer todo escritor, el ver el mundo, todo narrador por lo menos, ver el mundo a través de sus personajes. Algo que yo repito mucho justamente en los talleres y charlas y tal, y que hacen en el taller, es que em, si tú no eres capaz de empatizar con tu personaje, no puedes escribir sobre él. O sea, si tú vas a estar en plan de juzgarlo, de odiarlo, lo que sea, eso no es el trabajo de un escritor. Entonces no vas a poder hacer un buen trabajo. Y yo escribo solo sobre gente a la que respeto, no necesariamente que admiro, solamente sobre gente a la que respeto. Si yo vas a escribir sobre ti y tú no sé, me robaste un sacapunta cuando teníamos 6 años y yo tengo una rachera horrible porque desde entonces no haría el perfil, porque estoy molesto, te estaría juzgando. Y ese no es mi deber. Mi deber como autor es tratar de entender, bueno, qué pasaba en tu cabeza para que tú robaras ese sacapunta en ese momento, ¿no? O sea, ver el mundo que es lo que, por ejemplo, con las series, que son un objeto cultural contemporáneo bien relevante, o poner una bien paradigmática, considerada una de las mejores de la historia como Breaking Bad, el protagonista es un bichito, es una lacra que está, ¿viste Breaking Bad? Bueno, que unos bichitos que llegaba un momento, claro, no al principio estaba ahí, pobre Walter y tal, y después todo un monstruo. Y la cosa se pone tan heavy que está como, ay, pobre Walter, pero ojalá no lo atrape, pero si este bicho es un asesino que tiene montado todo un imperio del Bueno, crimen. yo mismo estaba así.
eso es lo que debe lograr la narrativa, porque tú estás viendo los ojos a través del drama de este personaje que es el protagonista. Entonces, eso es algo que yo busco hacer cuando escribo literatura en general, sea ficción, sea no ficción, sea lo que sea. Ahora, hay que decir también que todo texto es una metáfora en sí mismo. Y los perfiles y los textos incluso de no ficción en general, de narrativa, hay académicos y hay críticos que hablan de que en sí mismos siempre van a ser ficción, entre comillas, porque están dando una sensación de unidad sobre la vida que es ficticia, o sea, es mía. O sea, yo estoy cerrando y yo estoy englobando, o sea, yo estoy estableciendo una serie de causas y consecuencias entre hechos, que es mi mirada. La vida en realidad no necesariamente tiene que ser así. Yo puedo empezar diciendo, no, bueno, es que la mamá de Luis le pegó con un sacapunta cuando él era niño y estaba viendo los Teletubbies. Y ahí la siguiente escena es él robándome el sacapunta. Entonces ya yo ahí estoy estableciendo un marco narrativo en el que digo que esto está relacionado. No lo está. O sea, la vida tiene muchas líneas, o sea, es bien multifacética, uno pues no lo sabe. Esas son escenas que yo estoy escogiendo adrede para generar un efecto, ¿no? Entonces, eso está ahí de por medio y ahí se cuela un poco también, pues, mi visión o mi mirada del mundo. Gaita les decía justamente que la obra de todo autor es su autobiografía. Y aunque eso puede ser más o menos evidente y a veces cuasi literal con escritores como Mario Vargas Llosa, que lo admiro un montón, que tiene muchos libros de ficción que están bien inspirados en su vida claramente, como La ciudad y los perros, como La tía Julia el escribidor, incluso en la obra de autores de no ficción, porque ahí tú ves lo que me interesa a mí y ves lo que estaba pasando yo también en ese momento de mi vida. No es lo mismo que yo escribiera sobre Paola Pérez, que es la ganadora olímpica, que va a ir a los Juegos, a las Olimpiadas, que casi muere porque no tiene el traje de neopreno y tal. Ese texto yo lo escribí en 2021, 2022, después que iba a atravesar una depresión. Y ella se había deprimido y bueno, y habla de sus ideaciones, creo que no puedo decir esta palabra por el algoritmo, pero ustedes están entendiendo. Eh, no es lo mismo que yo lo hubiese escrito en el 2015, que no había estado deprimido, a que en el 2022, después que yo había estado deprimido. Entonces, claro, hay una sensibilidad en la que yo ya le contacto porque, mira, tú eres conocida, o sea, tienes este perfil, yo quiero escribir sobre ti, pero yo no sabía cuál iba a ser la historia. Yo nunca sé cuál va a ser la historia hasta que empiezo a indagar en la vida de las personas, en los perfiles específicamente. Y eso fue lo que más me llamó la atención. A mí, capaz, tú vas a hacerle un perfil y a ti lo que te llama la atención es que, bueno, qué relación que tiene con el novio de ese momento. O cómo ella ha cambiado su alimentación para tal cosa. Entonces, claro, se está cruzando lo que yo siento que es la mirada del personaje, yo tratando de ser empático y ver el mundo de sus ojos, con lo que más me llama la atención a mí de su historia. Un trabajo. Lisandro, ¿nos podemos meter con este libro en terreno peligroso? ¿O no se puede? Sí, sí, pero Sí. Vamos a hablar sobre, bueno, a mí me intriga, por lo menos estamos en Venezuela, y este es un libro político. Todos políticos, ojos, todos, Bueno, todos. O sea, no hay nada que no sea político en el total. total. Es un libro que habla sobre la situación política justamente del gobierno en el que estamos. Entonces, sientes que, bueno, ¿cuál sería como la dificultad de publicar un libro como este bajo el gobierno justamente que se está criticando? Lo primero es que yo no soy ni crítico ni analista político, ni tal. O sea, ahí no hay algo que diga frontalmente, hey, tú que no has pagado tal vaina. O sea, yo estoy contando historias. Y estoy contando la historia, por ejemplo, sin ir muy lejos, la segunda o la tercera mira los teques. O sea, por ejemplo, que yo crecí en los teques. Se va la luz. O sea, mi intención era escribir de otra vaina, pero es que se va la luz. Es que no hay agua. Es que un día salí y estaba un poco de sitios saqueados. O sea, yo lo que estoy es contando una historia. No estoy buscando, haciendo un rendimiento de cuentas a nadie. Eso por un lado. Por el otro, no hay nada en términos de interés nacional que no se sepa. O sea, yo no estoy revelando nada nuevo. O sea, yo no soy periodista y menos de investigación. O sea, no es como que aquí hay un reportaje de Armando Info o con las cosas que ha hecho Roberto Denis o Ron Enrique, que de verdad han tenido una incidencia súper significativa con consecuencias internacionales incluso. Yo estoy contando historias, o sea,
digo, hay cosas que obviamente las personas no saben, pero son historias cotidianas, ¿no? La idea es que te identifiques con el personaje y ya está. Bueno, sí, hay muchas, de hecho, bien dramáticas. De hecho, hay una que se llama, no me acuerdo ahorita. Pero un poco el mood de esa historia es de alguien que va al trabajo y le pasa algo bien extraordinario en el autobús que agarra todos los días desde los Valles del Tuy para Caracas. Y la historia un poco lo que empieza diciendo es, cuando se habla de Venezuela en el futuro, o cuando se habla ahorita, se habla siempre de escasez, crisis económica, no sé qué, etcétera. O sea, como cosas bien en grande, que son verdad, pero digo, son términos como muy abstractos. Y yo ahí lo que estoy poniendo el foco en el individuo. Ah, ¿qué significa que, no sé, que hay un problema estructural en el país a nivel de dinero y de servicios? Bueno, es que hay fallos eléctricos, sí, pero ¿qué significa? Bueno, que Luis está ahorita grabando en su librería y se va la luz y el pana interrumpe su jornada de trabajo. O sin ir muy lejos, ayer que estábamos, obvio que estamos en Valencia, ya lo sabemos, si alguien está conectándose ahorita. Estamos, digo, soy por amarillo. Estoy aquí en la librería Bronte de Luis Liscano, que tuvo la generosidad de invitarnos. Íbamos a comprar maní y pasa en una mariscería. Yo como mucho maní, mucho las cosas, etcétera. Y no había luz en toda la avenida. Entonces, digo, ¿cuánto cuestan los 100 gramos de tal? Ok, dame 200 gramos de esto, 200 gramos de esto y 200 gramos de aquello. Ok, es que el peso es eléctrico y no lo puedo pesar porque no hay luz. Y bueno, pero no tienes bolsitas armados, no, tampoco. Y claro, después de que salimos de ahí, fue lo que iba pensando es dos cosas. Primero, un poquito que a esta gente le falta agilidad, porque si se van a luz todos los días, yo tendría bolsitas armadas en todas partes. Y luego es, coño, ¿y qué haces? No trabajas, o sea, no vendes en todo el día, o sea, vas a quebrar a la semana, o sea, como no, o tráete un peso, esto analógico, o sea, pero no puede ser que si aquí sea, porque no es que hoy se fue la luz, es que todos los días se te va la luz 5 o 6 horas. Entonces yo lo que hago básicamente en ese libro es contar historias, pues como la de esa persona, con el agregado que, bueno, sí, en Venezuela son extraordinarias, o sea, extraordinarias quiere decir que no quiero spoilear con nada del libro, pero yo tengo, esto no se dice frontalmente, no se dice en el libro, pero por hablar de mi caso, o sea, yo tengo panas europeos que nunca los han robado, o sea, les han hurtado cosas, pero nunca los han robado. A mí me han apuntado con pistola por lo menos 5 veces. O sea, la primera vez que me pusieron una navaja en el estómago tenía yo 8 años, fue mi primer robo a mano armada. Y de ahí para adelante a mí literalmente me han puesto pistolas aquí, y me han disparado y etcétera. Entonces, bueno, sí, crecer en Venezuela tiene una serie de cosas que son particulares, ¿no? No es lo mismo cuando un sueco dice, no, no tengo plata, que significa a lo mejor esta semana no voy a tomar tanta cerveza, a cuando un venezolano de cierta parte dice, no tengo plata, que significa, coño, tengo, bueno, la historia de Carlos que tú lo hablabas, que el pana en una época hacía una comida al día, pues, o 2 comidas al día, y malas, o sea, esas chichas con arroz, Con mantequilla. una cosa así, o sea, estaba malnutrido. Entonces, bueno, eso es pues lo que sale ahí. Yo lo que estoy es contando historias historias de Venezuela. Buenísimo. Para sacar el clic, ¿dónde podemos conseguir este libro? Está en librerías, lo pueden comprar directamente en la editorial y está en varias librerías a nivel nacional, en el Buscón, en la Sopa de Letras, en Cálato. Seguirá estando cada vez en más sitios y estoy esperando que se cierren algunos acuerdos comerciales para poderlo decir, porque depende de la editorial. Pero espero que librería hablando también, ¿no? Claro, esa es la idea. Aquí vamos a poder comprarlo pronto. Y entre tanto, bueno, vayan comprándolo en la competencia. Hasta que lo tengamos aquí. Buenísimo, Lisa. No, las felicitaciones por el libro, de verdad, increíble. No sé si quieres hablar quieres que hablemos de los otros libros de sí. Quiero hablar de lo que tú quieras. Ahora hablamos de videojuegos incluso. Hasta venir para acá estaba jugando un juego de mi infancia y estoy sufriendo porque, coño, antes tenía tiempo para poder jugar y dedicarle horas y ahorita, como chamo, tengo menos agilidad con los con los dedos más bien. Bueno, Sí. No juego mucho, si sabes, me da la vida, pero sí me gusta. Espero algún día tener tiempo para... ya sea lo mismo. Y no es que llegó el momento en el que tuviera el tiempo, porque yo jugué mucho como hasta los 18. Después entré en un mood de locura y de trijardeo, de no, bueno, no tipo perder tiempo, y de verdad la vida estaba complicada para mí. Bueno, estaba muy comprometido con el tema de la literatura. Todo lo que no estaba, mientras no estaba produciendo, estaba leyendo, viendo películas, escuchando música, y yo literalmente caía desmayado viendo una película, leyendo un libro en las noches, tan siquiera dormía, desarrollé trastorno de sueño.
Y decía siempre esto, oye, en algún momento cuando mi vida esté económicamente muy resuelta y pueda volver a tener una consola, etcétera, pero en verdad lo que sucedió fue, bueno, sí estoy mejor que en esa época bastante, coño, que llegó un momento en el que todo en mi día a día estaba muy relacionado con el trabajo, incluso mis relaciones interpersonales, este, amigos y tal, gente con la que por algún lado mediaba el trabajo, mi familia, y necesitaba espacios Sí, de el escape, 100% de escape. Y bueno, fue reconectar un poco ahí con los videojuegos, porque el tema es que, ajá, vas a ver una película, pero es que mi cerebro funciona en modo historia, entonces estás viendo la película, coño, este punto de tierra le falta aquí, esto está bueno, qué bueno tal cosa, estás leyendo lo que sea y lo mismo, vas al teatro y lo mismo, escucho una canción que es el de lenguaje, etcétera. Entonces hay dos cosas que a mí me relajan mucho ahorita. Hay unas que la gente no sabe, que soy muy, muy fan de las batallas de freestyle, pero muy, muy bueno. Muy, muy, muy fan. ¿Te viste la de Luis 5 vidas? El mismo día que salió, por supuesto, bien por Acro. Coño, hermano, bien, bien. Y Chester sí. Bien, estuvo también, me gustó, genial, estuvo genial, sí, sí. Bueno, ya no vamos a hablar de libro, vamos a hablar de freestyle. Yo feliz, lo mismo, yo feliz. Espero ir al pregunta. Yo sí, no estoy esperando a que pase nada económicamente. Yo, el escape que tenga, así sea 5 minutos, me voy viéndolo y me lo veo con reacción y ya me vi la reacción de este y me veo la otra reacción del mismo y así voy. Sí, en realidad no son videojuegos, sino que ese vendría siendo el escape. Cónchale, qué bueno que tenemos en común eso. No hay muchas personas con las que uno hable de freestyle. Pero somos más, he venido haciendo un grupo y por ejemplo en escuelas de letras hay muchos y tal, he venido como identificándolos y ya les escribo, porque no estamos muy visibles, porque como que no hay un espacio, o sea, por ejemplo en Venezuela no hay un medio de freestyle en el que la gente conecte, pero somos muchos. Bueno, pero está creciendo, por ejemplo, ahorita aquí para acá, Sí, espera, acá, espera, espera. yo creo que no va a poder ir. Tengo feria ese día. Pero bueno, tenemos estos libros aquí de Círculo Amarillo, bueno, además el de Lisandro, que ya estábamos hablando de él. Em, Realmente yo no he tenido como muchas personas que hayan leído estos libros para yo conversar directamente con ellos, entonces quisiera simplemente conversarlos contigo. Por ejemplo, el último que me leí, el que tengo más fresco ahorita, es La Jevita que no encajaba. Y, y lo primero que dije cuando lo leí, lo que pensé, dije, tengo que hacer un club de lectura con él. O sea, siento que es sumamente necesario, sobre todo algo que hemos hablado fuera de cámara, que es el tema de la mirada que hay en Venezuela, en la literatura venezolana, que justamente hablábamos de esos autores que rompen con esa mirada. Y Becky habla aquí desde el barrio, habla desde el liceo público, de lo que se vive ahí. Y, y por ejemplo, yo conecté mucho porque, bueno, ¿sabes? Estamos aquí en el sur de Valencia, y aquí en el sur es como, ¿sabes? Aquí se tiene esa mirada de que, bueno, aquí están todos los bares, están los lugares con sectores más populares, y se vive eso, aunque ya ahorita en este momento no se diga tan directamente, pero eso está implícito. Entonces, tú editas este libro. Sure. Y Y nació en uno de mis talleres. nació en uno de tus talleres. ¿Cómo, o sea, cómo fue, por ejemplo, cómo nace eso con Becky? O sea, tú estuviste ahí acompañándola directamente, todo el proceso. Sí, porque ¿qué pasa? Dentro de los, yo tengo como 3 talleres que muy bien que dictaba continuamente, que son hacer literatura con hechos reales, una historia que derrumba prejuicios, que es de perfil, y cualquier estilo es bueno menos el aburrido, que es de narrativa en general. Y aparte de esos 3 que dictaba constantemente, tenía un club de escritura en el que ya la gente que había pasado por esos talleres se inscribía, pagaba una mensualidad y estábamos haciendo ejercicios narrativos todos los meses. Y luego hice otro de literatura y nuevas tecnologías, pero no sé. Entonces fue aquí que yo conozco, a quien yo conozco desde hace años, ella es colaboradora de la revista Ojo, tanto como fotógrafa como firma, cuando yo era editor de la revista Ojo. Y bueno, aparte de eso, nos hicimos amigos, mis amigos y somos muy, 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 muy amigos de verdad. Ella estaba en ese espacio y yo mandaba muchos disparadores para escribir ficción y no ficción. Y de uno de los disparadores, que no ya ni recuerdo cuál fue, ella se acordará, salió el texto El cometa papá, que es el de, que creo que es como el segundo o tercero, que cuenta la historia de su papá, que es un adolescente, etc. Y después de otro disparador salió otro texto. Y a partir de ahí fue como, hey, mira, me dio a conocer su historia. Y fue como, bueno, está pasando esto en Círculo Amarillo, está muy limitante, y yo creo que tú vas a tener potencial importante para contar algo. Algo que siempre he conversado, no sé si ella lo ha dicho, ella, o sea, yo la conozco desde el ambiente literal.
eh, y ella escribe, tenía muchos intereses en escribir muchas cosas, muchas historias cute, muchas historias, eso, cute, linda, tal, y bueno, y esta señora y se superó y no sé qué, y tenía como una mirada muy, muy cuchi en las cosas que publicaba, se puede leer cosas de ella, la verdad, ¿no? Y en otras revistas, en el Cambur, que existe. Y cuando hacía ficción, eso se iba más todavía, o sea, eran historias de amor eh, muy, o sea, creo que lo que suena no lo digo de forma despectiva, pero lo que los gringos llaman como chick flick. Y yo lo que le decía, o sea, evidentemente se escribe bien, pero es coño, en tu historia hay mucha sangre. O sea, y sangre quiero decir como algo importante, algo relevante, que yo siento que ahí donde justamente tú no quieres contar, es donde está realmente el corazón y el poder de tu narrativa. Y bueno, eso coincidió con una etapa de su vida en la que ella estaba ya abierta a narrar, porque bueno, estaba en Uruguay, y ella se fue a Venezuela, Argentina, aquí tenemos algunas cosas que venden libros, compramos libros, luego en Uruguay y tal, estaba un poco no, muy estable ya, mucho más estable, y se animó a entroparlo. Y sí, un libro que a diferencia de los otros, sí los fui acompañando por el proceso. O sea, ya me mostré el primer 30% del libro, Juan 7, 60%, y los fuimos juntos como metiéndole mano, esta es la mirada, etcétera. De hecho, la intención de ella era contar, era que el libro empezara donde empieza y terminara en Argentina. Y cuando yo estoy viendo el primer 30% del libro, le digo, no, ya, o sea, esto no, o sea, vamos a escribir que Los Miserables. O sea, córtalo aquí, que ya aquí tienes una historia. O sea, llegamos hasta que te vas de Venezuela y lo demás ya tira resaca. Eso ya es otra historia. Pa. Y sí, La nació muy natural porque, o sea, no fue que ella dijo voy a escribir mi historia, sino que está en un taller, el beneficio de un taller puede terminar publicando libros. sí, 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 bueno, puede pasar, claro, claro. Claro, pero o sea, nace, yo me imaginaba que uno se pone, claro, cada experiencia es diferente, ¿no? Pero que ella se había puesto, voy a escribir mi historia en un libro de inicio a fin, y no, nace de un ejercicio de escritura y donde tú identificas y hay un acompañamiento, sobre todo súper necesario que esas personas que siempre están ahí, bueno, yo también mi profesora lo hablé detrás de cámara, que personas que os motivan, en este caso fuiste tú con ella, y creo que eso es súper necesario. Por ejemplo, a mí, Lisandro, te voy a pedir un consejo personal, pero que nos seguirá todo. A mí me llama mucho la atención la autoficción, o bueno, viene siendo autoficción, ¿no? Como dice Jorge Carrión, o sea, la crónica más que un género es un debate. Para los españoles es autoficción, para los latinoamericanos es crónica. Y pues aquí podemos pasar 2 horas debatiendo y honestamente eh, los remito con mis amigos que son académicos. A mí eso me da, y ya sé la verdad. Yo divido las cosas en ficción y no ficción y ya. Básicamente, vamos a cambiarla para las personas que quisiéramos escribir nuestra propia historia. ¿Tienes dos, tres consejitos que nos podrías dar? No No lo tengo que pagar los 25. pues vamos a hacer un descuento. Te voy a hacer un descuento, te voy a hacer un descuento. Hablemos tras cámaras, hablemos tras cámaras. Este, no, es que es bien como, no, pero que me caso como, huevo. Decirte que no me gustan consejos, no sé, no me gusta dar consejos, porque es la respuesta correcta, no sé dar consejos, pero se lo escucho a escritores que admiro mucho, que son muy famosos en ferias del libro y cosas así, que son rosas, y es como chimbo que venga alguien, tipo, es que me pasó en una feria del libro en Medellín, y había alguien que no, yo vengo de Chile, no sé qué, etcétera, como una persona que es muy, muy rosa y que admiro mucho y quiero un consejo para tal cosa y la respuesta fue, yo no doy consejos, no me gusta dar consejos. Y es como, coño, no, yo no tendría corazón para responderle eso a alguien que te está diciendo que pagó un vuelo de avión para verte a ti, así que no, uno lee, o sea, lee es importantísimo. O sea, pero en serio, lee mucho, lee mucho. Escribir mal es jodidamente difícil. Y esto, por algún motivo, lo he dicho mucho últimamente porque se me ha acercado mucha gente para proyectos y vainas que se están cocinando. Y yo siempre digo, eso, escribir mal es realmente difícil. O sea, la gente es bien fácil banalizar o trivializar. Ah, no, que fulanito de tal. Cualquier que te venga a la cabeza, sí, yo creo que tengo unos filtros que llaman alguien que tú consideras que escriba mal. O sea, que no te gusta su libro. Yo, no, bueno, sino que sea jurídico, que sea famoso. Uy, a ver.
No, no tengo nadie así, o no me quiero meter en problemas. Claro, claro, porque tú vendes libros y después no vas a salir a decir, no, este digo que este libro, que por eso, tipo, pero bueno, vamos a llevarlo, no sé, si quieres, a la música, por decir algo. O sea, hay gente que dice, no, pero es que fulanito de tal, es lo que hace es puro hit. Escribe un hit, güey. O sea, tú sabes la habilidad que hay que tener para pegar una canción que diga chaki, 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 chaki. Yo no digo de Yankee no sé escribir, yo digo un genio. Yo he pasado 6 años escribiendo algo y no he ganado el 1% de lo que ganaba de Yankee con una canción que dice chaki, chaki, Claro. chaki, ya. O sea, bueno, escribir mal es obviamente difícil. Y dicen, bueno, es que esa novela es malísima. Bueno, sí, dale, escribe 400 páginas de algo malo, ok, naif si quieres, pero que sea el mismo protagonista desde el principio hasta el final, que sea lógico, que sea coherente, digamos, y que sea una novela desde el punto de vista técnico, por más que sea malo. La gente empieza un día, 2 días, 3 días, al cuarto, oye, es que no tengo tiempo, oye, es que no sé qué, oye, es que tal, es bien difícil escribir mal. Entonces, bueno, ya escribir bien o de forma decente ni te cuento. Y yo creo que para ser un escritor correcto, hay que ser antes un gran lector. Para ser un gran escritor harán falta muchas otras cosas, pero para escribir medianamente bien o de forma decente, sin duda hay que ser un gran lector. Y no conozco a nadie, incluso gente que no me gusta su trabajo, que sea o sea, que sepa escribir, aunque a mí no me guste su trabajo, que no sea un lector grande, es extraordinario, que lee mucho más que el demás. O sea, es igual que un atleta de alto rendimiento. Eh, yo hago ejercicio. Claro, pero yo no digo yo hago ejercicio como hace ejercicio Carlos Alcaraz o como hace ejercicio Lamine Yamal. Ellos son superhumanos. Claro. Y es lo mismo para escribir. O sea, la gente dice, bueno, sí, ya, leo, claro, pero yo leo otras dimensiones de lo que no lee una persona que no se dedica a esto. No solo en cantidad, en volumen, sino en profundidad, en repasar, en que leo a veces cosas que no me gustan simplemente porque quiero aprender esa estructura narrativa, porque quiero nutrirlo. Entonces, bueno, uno lee muchísimo, lee muchísimo. No conozco otra camino de otra manera. Dos, escribe, suena obvio, pero a la gente le da, yo sé, esto lo dije también hace poco en una charla, como yo quiero ser el primer escritor latinoamericano en ser patrocinado por una marca de ropa, voy a responder, mi segundo consejo va a ser el eslogan de Nike, just do it, solo hago. O sea, después de leer un montón, siéntate y escribe. Porque hay gente que tiene talleritis, como dice Juan Lombana, crack del marketing, que tiene talleritis. Yo siento que vivimos en la época del aprendiritis. ¿Qué es aprendiritis y talleritis? Ay, no, me descargué 4 talleres de doméstica, me iba a hacer este taller, me iba a hacer ya, pero ¿qué estás poniendo en práctica? Y nunca te sientes preparado diciendo, no, me estoy preparando y preparando. Exactamente. Entonces, en el mundo de la literatura lo es un montón. Pero si es con gente que ha hecho 80 talleres de narrativa y que están todos, y tú ya, pero ¿qué escribiste? No, nada, es que todavía no estoy listo. Bueno, pero nunca vas a estar listo. Termina de escribir, o termina de superar tu miedo, termina de hacerlo. O sea, al final esto se escribe, esto se aprende leyendo y escribiendo. O sea, yo siento que los talleres son full importantes y yo soy muestra de ello. O sea, pues son un montón de talleres y salir de ahí yo creo que de verdad te acortan el camino, te hacen la vida más fácil. Ahora, lo indispensable, porque puedes no hacer talleres ni estudiarlo de forma teórica, nada, incluso solamente leyendo vas a aprender a hacer cosas de manera intuitiva, aunque no sepas que lo estás haciendo, es leer y escribir. O sea, leer y escribir mucho, eso es como lo único indispensable. Y lo último, que sí es bien preciso para lo que me dice de tu propia historia, es que tienes que quitarse el pudor. Yo creo que en general hay que quitarse el pudor para hacer literatura, pero cuando haces literatura de no ficción, es más desafiante el asunto. Hace unas semanas, eso no se ha publicado, creo que se va a publicar esta semana, estuvo en mis live Eduardo Sachero Pérez. Y una de las cosas que yo le preguntaba es que si él no se ha planteado hacer una novela de no ficción. Y él me decía que es que él es muy cruel con su personaje. Y de verdad, él y yo lo hablamos y lo hablamos ahí públicamente, que él tiene una pasión desmedida por volver miedo a su personaje. Eh, pero que con alguien real le daría mucho pudor hacer eso. Saber que le están contando sus traumas, sus heridas y tal. Ahorita no se siente capacitado para hacer. Bueno, esos son pudores y cosas que tienes que solventar. En el cirujano yo tengo gente que es amiga mía. O sea, puedo decirte un caso que salió bien. César Aramí. César Aramí es un amigo íntimo mío desde hace años. Y no es, o sea, no es que somos amigos, solo somos panas. Eh, Porque hay gente que sigue, siendo mis panas. César es amigo íntimo mío, o sea, de mis amigos más cercanos, que me conocen mis miserias y yo le conozco mis miserias y las cosas que se contó ahí,
Sí, claro, y hubo una entrevista, pero es que yo las viví, porque, o sea, yo vi a la ex y vi a los amigos y salimos, o sea, somos amigos de cabo a rabo. Y cuando yo voy a publicar eso, yo digo, coño, yo no sé si César va a seguir siendo mi amigo porque de esto, ¿no? Es un poquito chapu. Entonces ya cuando estás escribiendo sobre ti, es incluso más desafiante. Hay gente, porque hay gente a la que le da igual, como que contar su, pero a nadie le da igual. O sea, a veces es muy tentador posar, es lo que hacemos todos. Entonces, no, sí, porque es que yo estaba acá porque, no sé, me gustaba este espacio para la llorería. No, que te están para ella está. Uy, o sea, termina de decirlo como es frente y listo. Y con Becky te puedo poner el ejemplo de que la historia que más no sé, más nos costó en conjunto, no sé, individualmente, pero en conjunto, ponernos de acuerdo, fue con la del exnovio, la de Ale. Eh, y yo le decía en una de las primeras ediciones, mira, si vas a contar esto hay que contarlo bien. O sea, porque la primera versión de ese texto era muy pudoroso, o sea, y se iba mucho por las ramas y había muchos eufemismos y tal. Y me decía, contar esto hay que contarlo bien. Yo no necesito saber el tamaño del nepe, para que no me censuren aquí, del pan. Coño, pero necesito entender, o sea, necesito ver imágenes y necesito ver ideas de qué fue lo que pasó, porque está acotado como críptico el asunto. Entonces, si vas a contarlo, cuenta. Y si no lo quieres contar por el motivo que sea, está bien, pero no lo hagas. Pero si se hace, hay que hacerlo bien. Bueno, luego ya reescribió bastante y salió esa historia, en la que, bueno, cuenta sí bastantes cosas íntimas y duras de lo que fue su relación. Eh, pero bueno, hay que tener eso, las ganas para perder el pudor, para ignorarte y ser honesto contigo. Y meterse en problemas sin, si hablas de otras personas también. Bueno, es una decisión personal, es una decisión personal. Eh, Hace poquito lo hablaba con Gabriela Rosa, que estuve invitada a uno de sus talleres, y la opinión de ella es que le está contando, o sea, ella hace poesía de su vida y ya está, y que es su historia y que ella hace lo que quiere con eso, ¿no? Digamos, Shakira hace música de su vida, que en algún momento su exnovio fue tan famoso, casi tan famoso como ella, y salió mala suerte, pero ella estaba haciendo música de su vida, y de hecho en las entrevistas no salió a hablar nunca cosas íntimas de su relación con Gerard. Lo que fue más dura es en las canciones, que es donde es el espacio para hacerlo, en mi opinión, ¿no? Luego hay otra mirada, otra perspectiva que me la dijo Josefina Licitro, una gran escritora argentina en un taller, que ella se vio en una situación, voy a dar detalles porque fue algo que nos contó en un taller, pero es la que tuvo eso, como que esta relación personal o esta historia. Y en ese momento priorizó la historia porque, bueno, ella prioriza el arte, yo estoy ahí de acuerdo, pero dice que nunca más se volvería a jugar eso del por medio. Y yo con el tiempo y con los años eh, lo evito más. Digamos que tenía un impulso más de insolencia, eh, empezando, que ahorita cosas que pongo más en una balanza, por más de que yo estoy diciendo todo esto y la primera línea de este libro es literalmente sobre alguien de mi familia. Pero Sandra no aplica sus consejos. casa de herrero, cuchillo de palo. Hay cosas que sí, o sea, digamos, lo pienso más y trato de ser más responsable con eso. Estoy en un punto medio del camino. Trato de ser más responsable, procuro ser más responsable y llega un momento en el que también, bueno, mi historia es escrita. Tengo el derecho a contar mi historia y lo que yo necesito. Es difícil porque a veces, por lo menos yo a veces pienso, bueno, yo quiero contar mi historia, pero me meto en problemas mucha gente. ¿Qué hago? ¿La cuento a medias? ¿No la cuento? Y estoy así como que, bueno, si la cuento a medias, pierde esencia. Siento que pierde esencia porque a lo mejor eh, algo que tiene como mucha fuerza en mi vida no se ve plasmado porque estoy omitiendo. También hay que ver qué significa meter en problemas, porque si meter en problemas significa que alguien va a terminar preso, eso es otra cosa de meter en problemas. Si el meter en problemas en verdad lo que significa es que estás jugándote el vínculo afectivo con esa persona, porque no sabes si se va a ofender o se va a molestar, bueno, depende un poco también o sea, es tu decisión, depende de qué tantas ganas tengas de contarle, cuál es tu relación actual con esa persona y también de qué fue lo que pasó. Porque podemos hablar aquí de la novela, de una gran novela de ficción que recomiendo mucho, que es Porque volvías cada verano, de Belén Espiró, escritora argentina bastante joven que despegó muy rápido y muy fuerte con esa novela, que es su ópera prima. Esa es la historia de sus abusos. eh, el algoritmo me pone nervioso, pero los abusos, te imaginas qué tipo de abusos, abusos íntimos que sufrió por parte de su tío, desde su infancia y hasta su adolescencia. Y bueno, claro, ya después va a contar su historia y dice cuando ese libro se publica, ya no le dijo a nadie, ni siquiera a su mamá cuando iba a escribir el libro, y cuando se publicó, hizo las presentaciones y que la familia
obviamente quedó fracturada, pero ese es un contexto en el que realmente a mí me sabría bien a mierda la, la salud de esa persona y de todos los que permitieron esa conversación. Exactamente. Entonces, bueno, además es la víctima es ella, ella está contando su historia un poco para exorcizar también sus demonios y pues para exteriorizarlo porque necesitaba hacerlo. Entonces, bueno, son decisiones personales. Yo trato, por ejemplo, en el caso de los perfiles, sí trato que la gente sepa qué es lo que yo voy a hacer. Y porque hay mucha gente que te dice, sí, no. Lee por lo menos algo del escrito para que te hagas una idea de por dónde voy a ir y si tú estás dispuesto que yo hurgue a ese nivel. Eh, Spoiler, sí, César siguió siendo un amigo, somos amigos íntimos y le encantó y todo eso. Pero bueno, sí me han pasado algunas cosas desagradables, muy poquitas, honestamente puedo decir que el 95% ha sido una ficción positiva, pero me han pasado algunas desagradables y por lo menos una que fue, pero bueno, la mayoría ha sido, Yo, Lisandro, tengo alrededor de un par de meses compartiendo sobre literatura venezolana, como ya bien sabes, y, y he leído más que todo novelas, porque también he leído bastantes relatos, y veo que por lo menos con los libros de Círculo Amarillo hay un patrón que se repite, que es que los libros son como muy peculiares, como que tienen un diferenciador muy marcado. Por ejemplo, El extraño caso de Elvis Veneco, que no lo he leído todavía, es el único que me falta, pero es Elvis Presley Veneco. Entonces, eso me causa risa, pero también me causa mucho interés porque ¿qué se necesita? O sea, ¿qué buscas, por ejemplo, tú como o director de Círculo Amarillo? ¿Qué buscas en una historia para que sea pública, para que te llame la atención y diga, yo quiero publicar esto, es necesario publicar? bueno, a ver, lo primero es que nosotros tenemos, o sea, Círculo Amarillo nace con una base de datos y ha sido sostenible a lo largo de 6 años, nunca sabremos cuánto tiempo más, no porque esté aquí encendiendo las alertas ni nada, sino porque es un proyecto digital nacido en la era digital, en el contexto, además que conocemos, y los años digitales yo siento que son como años perros. O sea, todo es el doble. Tú dices, tienes 6 años en tu podcast y es como, verga, o sea, eso equivalente a tener un programa de televisión de 30 años, porque es un mundo muy inestable donde la atención cambia muy rápido, todo está girando, moviéndose muy rápido. Nosotros cuando abrimos Círculo Amarillo no teníamos ni idea de que era Substack, si es que existía, y hoy día Substack es uno de nuestros principales canales. Y ahí fue a punta de subirnos a la hora y gracias a todos ustedes que están ahí, que nos soportan, nos aguantan y nos leen, ¿no? Y lo digo en serio, o sea, o sea, ahorita creo que son casi 2.300 personas suscritas. Eso es está bien, no somos Bad Bunny, pero eso es un numerazo de trayectoria cultural. Y lo comparas con otros boletines de la industria literaria en español y es un muy buen número. Entonces, pues, gracias a ustedes que están ahí y que por fortuna la lista sigue creciendo. Y luego genuinamente. Entonces, nosotros nacemos y trabajamos, o sea, Círculo Amarillo nace con esta idea de hacer lo que nos dé la gana, siempre y cuando sea comercial. Y desde el día uno somos rentables gracias a que tenemos una base de datos y le hablamos a un público que más o menos conocemos y en conjunto, junto con ese público, vamos construyendo la marca, construyendo el proyecto. De hecho, los productores ejecutivos de los libros y los autores y todo es gente relacionada con la marca, que no es porque sean que si amigos nuestros, conocidos nuestros, es que ha sido todo muy orgánico, ser una palabra que está de moda en el mundo del marketing, ¿no? Entonces, bueno, en principio ya sabemos más o menos por dónde van los tiros con nuestra audiencia, que es nuestro primer público. O sea, la primera gente a la que hacemos cosas, ¿no? Eso por un lado. A partir de ahí, lo mínimo que debería, o un factor diferencial para nosotros, no es que el libro esté bien escrito. Eso debería ser lo indispensable. O sea, si está mal escrito, ni siquiera nos llamen. Y no te digo a nosotros, o sea, ninguna editorial, porque van a perder tu tiempo. O sea, tiene que estar bien escrito. Entonces el factor diferencial lo tenemos expuesto en que sea gente, uno, que esté bien dispuesta a trabajar en la promoción y en la difusión y en todo esto, como nosotros, que somos bastante activos, que vamos a decir, que vamos qué tal. Y un ejemplo, bueno, sí, Becky lo hace, tiene unas actividades muy bonitas en Uruguay, en uno de los barrios más peligrosos de Montevideo, en la cual terminó la charla y una niñita le dijo que si le podía dar un abrazo y yo terminé explotando en corazones. Elio también es bastante activo, tiene
también el músculo de Chilean que ayuda, etcétera. Pero, por ejemplo, un caso bien referencial es el de Lucas, porque Lucas es uno de los escritores venezolanos muy importantes de lo que va a siglo XXI y viene de ser exitoso con una editorial muy importante que hay, aunque todavía existe, aunque ya pasó su época de gloria, pero ojalá vuelva Ulises. Y si vuelve los años de gloria del punto cero, estoy a la orden, Ulises. Llámame. Colby. Y llame a la librería donde pertenece aquí. Él vendió bastante con la mafia de las 20 y Payback. Y hay una generación, dentro de la que estoy yo, que es mi generación, pero la que era un autor de culto. Yo soy lector de Lucas García París mucho antes de conocerlo. Y hoy día, bueno, tenemos una relación comercial, somos panas, él diseña las portadas de Círculo Amarillo, él diseña el logo, etcétera. Pero mucho antes de conocerlo, yo era un lector ferviente de Lucas García París. Y de hecho, mi hermana, que cuando era adolescente, no leía tanto como a mí me hubiese gustado. Hubo dos autores que fueron para mí fundamentales para que ella terminara metida en los libros de cabeza. Uno fue Lucas, del que estoy siendo muy fan, yo leí Table y entonces no paro y lo leí todo hasta el día de hoy. Y el otro fue Los Ángeles Lugares con Blake. Eh, entonces, bueno, eso. En el caso de Lucas es que es un autor, coño, que ya tiene una edad, pero no solo una edad, sino una trayectoria, que tú dirías, bueno, venirse con estos locos que acaban de hacer una publicidad, Lisandro, que sí, con el Perol, y la gente está transmitiendo vainas mentales y haciendo el ridículo al público, y etcétera, a publicar con ellos, y etcétera, cosa que vivió lo que vivió, pues sí, el man dijo, como dirían los españoles, me pongo en horario a trabajar, y estaba dando su charla, y estaba haciendo unas cosas, y etcétera, porque bueno, me interesa mucho, pues, que se lea su libro y llegar a la mayor cantidad de gente posible en un contexto de Venezuela que es bien particular, ¿no? Porque son autores, no solo Lucas, sino en general el autor venezolano, un poco conocido fuera de Venezuela. Tú hablas de literatura venezolana fuera y todavía te falta. O bueno, sí, pero hay mucho más después de eso. Por fortuna, bueno, ahorita a Karina y a Rodrigo les está yendo bien y consolidado y se está haciendo como tema para acá. Y en el ámbito de la literatura más mainstream, más comercial y más juvenil, hay unas máquinas de ventas gigantescas que son Mariana Godina, Portal y bueno, eso también supongo que suma. Pero en general, el venezolano, el autor venezolano se le ve muy poco, entonces cuando el país termina o hace miedo, muchos autores pues quedan en el aire. Entonces, autores que ahorita talleres con nosotros tienen todos sus libros gratis en PDF. Tú no te imaginarías eso de, no sé, el César Arias en Argentina. Entonces, bueno, Lucas agarró y se puso el overol y a trabajar. Entonces, bueno, si lo hace una figura como Lucas, pues que lo hagan todos. Y lo otro es que trabajamos con escritores. ¿Qué significa eso? Hay un escritor que está escribiendo de carrera. Está mucho lleno este mundo de gente que, bueno, yo quiero escribir un libro porque mi historia es esta y ya está, yo no quiero seguir escribiendo. Nosotros estamos trabajando con gente que está haciendo carrera en la literatura, en plan de que ya tengo este libro, puede ser el primero, en el caso de Becky o de Elliot, pero yo estoy trabajando en el segundo y estoy aquí y estoy, o sea, soy escritor y estoy haciendo carrera literaria más allá de que este libro le vaya bien o mal. Eso es lo principal. A partir de ahí, es una cuestión bien intuitiva de leer el libro, de leer la historia. Puliremos en lo narrativo y ahorita te puedo dar esta primicia, que le doy en público. En julio-agosto viene el siguiente libro de Circulantilla y es un ensayo autobiográfico. O sea, va a ser el primer ensayo autobiográfico. Ya, te puedo decir No, más nada. no hay más spoilers. No hay más Ese es todo el spoilers. spoiler por hoy. Sí. Pero bueno, trabajamos es con narrativa de ficción y no ficción y ensayo autobiográfico. No publicamos poesía, no publicamos poesía académica, ni esas otras. Tenemos una tendencia. Ok. Esas son las Y han pensado meterse con eso. No, por un tema comercial. Sí. Pero ya tiene aquí términos de marketing, pero veo que usted tiene como muy bien definido el público objetivo, en como ese diferenciador que ustedes tienen. Sientes que ahorita mencionabas que haces lo que te dé la gana, o haces lo que te dé la gana. Siempre y cuando sea rentable. Claro, pero ¿cómo miden eso? O sea, si esto le puede jugar en contra o no. ¿Cómo ha sido esa experiencia de, cónchale, estoy haciendo algo que es distinto y aquí, por lo menos en Venezuela, siento que uno a veces como muy cerrado a tantas cosas que son diferentes? Eso está, sí, o sea, entiendo lo que quieres decir, pero yo he descubierto que al final dos cosas. Uno, eso está más en la cabeza de uno que, que el otro. O sea, al final el libro se defiende solo. Es más, si a ti te importa
que Lisandro Samuel venga y diga que bolas Luis que está haciendo estos videos en TikTok. Pero honestamente, y lo digo a la cámara, porque esto lo hemos hablado en eventos y en tal, en Venezuela no hay ninguna figura literaria que sea que si Quincy Jones en la música en Estados Unidos, que hace carreras, que el tipo fue, no sé si lo ubica, pero no, fue productor de eh, Sinatra, él descubrió a Michael Jackson, él creó al príncipe del rap de Fresh Prince, o sea, le impulsó la carrera de Will Smith, o sea, fue un genio en la música y tal. O sea, esto es un mercado muy chiquito y aquí no hay una figura que diga, no, es que el líder es malo y se te cerraron todas las puertas. ¿Qué puertas para empezar? Si hay dos concursos, cuatro editoriales, una no publica, la mayoría te pide para publicar. O sea, eso es como eh, ¿qué importa si alguien te dice algo en este contexto de acaso? Entonces es algo como que está más en tu cabeza de si a ti te importa, si te enteraste que Pedrito Pérez está hablando paja de ti, tú como, bueno, ya está, lo sigues haciendo tu vaina y listo, o sea, vaina que está en tu cabeza. O sea, no particularmente lo tuyo, digo, sino uno. O sea, Claro, eso es como, ya está, al final el libro se defiende solo. Insisto, y son ambientes muy chiquitos. O sea, en el ambiente literario, esto lo vamos a hablar en la charla de viernes de Eufilia, supongo. Yo creo que un problema, algo que ha impedido que esto crezca más, es que es muy endogámico y que de verdad hay gente aquí que, y yo vengo de ahí, que cree que cuando tú bajes aquí a la bodega donde estábamos comprando y les digas, mira, tú sabes que el último premio Nobel es Hans Campbell, sí, sí, claro, yo me leí no sé cuánto, no tienen ni idea, y no es que no tienen ni idea, es que no les importa. O sea, si acaso conocerán dos Nobel, García Márquez y Vargas Llosa, Neruda, que es el poeta más famoso, y ya está. O sea, y si les hablas de escritores, la única persona que se para en cualquier esquina, no, y no diría literalmente en cualquier esquina, pero diría en la mayoría de las esquinas de Venezuela y la identifican como escritor, creo que es Leonardo Padrón. Más nadie. Y eso por su relación con las telenovelas, la televisión, porque es una figura muy pop, etcétera. Pero el resto, la penetración de la literatura venezolana en Venezuela es porcentualmente baja. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si es que eres el outsider, es que eres el raro. Uno, todos somos los raros y todos somos los outsiders porque esto no es lo mainstream aquí. Y dos, ya está, o sea, no, de verdad, no es como que yo también tuve estos puritos, no, es que, ¿qué va a decir en algún momento fulanito, fulanito? Ya nadie me ha hecho carrera ni me ha quitado a hacer, he ganado premios que no me han cambiado la vida, etcétera. Es como, al final tú estás haciendo tu chamba y ya está. Y eso por un lado y por el otro, y esto, Marcelo Bielsa, entrenador de fútbol, dice que todo el mundo quiere arrimarse al que gana porque uno es bien. Coño, sí, sí, lo he vivido de primera mano, no porque sentamos que estamos ganando, sino porque es pequeña atención. Y he visto a las personas que parecen más cuadradas, si quieres usar ese adjetivo, dispuestas a hacer la promoción más random y más rara porque, coño, porque tú eres el que le llena el taller, pues. Porque los demás no están llenando el taller y tú sí, porque los demás no están captando atención y tú sí. Entonces tú ves como eventualmente empiezas a buscar a la marca, mire, si se hace esto y si buscamos esto y no quieren o nos llegan, nos mandan correo. Nosotros somos una productora, o sea, somos una marca que tiene un sentido eh, financiero, o sea, capitalista. Esto tiene que ser de tal. Nosotros no estamos haciendo periodismo cultural en términos de que cuando publico algo en la página se hizo un estudio y quiénes son los mejores. Están todos muy relacionados con la marca, que aún así nos llega flyer de gente como que para ver si lo podemos difundir, o etcétera, porque bueno, dentro del mundo en el que ellos se mueven, pues sienten que nosotros captamos atención de la persona. Entonces, pues, eso, o sea, al final, yo soy, estamos haciendo nuestras cosas y ya está, sin ver mucho para hablar. y lo están haciendo súper, a mí me gustó demasiado son las portadas. Me dijiste que lo hacía Lucas. Sí, Lucas ha diseñado todas. De hecho, eh, esta en particular, la del suyo, como era su libro, él hizo la ilustración, y no, no, porque una cosa es el diseño y otra cosa es ilustrar. Claro, o sea, te cobraría por hacer el diseño y si tú quieres que le ilustre, pues te cobra la ilustración. Pero como este era su libro, él ilustró su libro y cumplió su fantasía húmeda de escritor de por primera vez en su vida tener un libro en el que él intervino en la portada. Se la ha publicado como si se hecho el libro porque los autores no tenemos decisión sobre las portadas. Yo el Círculo Amarillo pregunto, digo, pero, o sea, a mí no me consultaron esto, por fortuna quedó de maravilla, pero no es lo normal. O sea, no es que a ti te dicen, a la editorial no le importa lo que tú tengas que opinar sobre las portadas. Entonces, bueno, él mismo hizo la ilustración y todo. Pero sí, los diseños los va a hacer y las conceptualizaciones de la mayoría han sido mías y las que imponemos con los autores, etcétera.
nada, eso, pero sí, él es el diseñador de la colección en general, o sea, todo el color, todo esto que ves, etcétera. Él diseñó la línea gráfica de Círculo Amarillo. Buenísimo. Bueno, a mí se me acabaron las preguntas. Ah, ya está, te puedo. Quería, pero aprovecho, ya que estamos haciendo publicidad cada 5 minutos, decirles que los libros de Círculo Amarillo van a estar disponibles en la librería Bronte a partir de ahora. Así que, bueno, cualquier cosita también si están en Valencia o también igual en cualquier otra parte de Venezuela, les hacemos sus envíos de los libros de Círculo Amarillo. Sí, no, chévere, buenísimo. Y si no se lo quieren comprar, ya comprenlo nosotros. Nosotros. No, en serio, está bien, todo fino. Encantado, brother. Estuvo de pinga.